Muy bien. Quiero que alguien me diga si está grabando y empezamos. Sí, está grabando. Gracias. Entonces, no sé, los que vieron de pronto algunos, como se pone tanta información en el grupo que ahorita incluso quiero que hablemos un poquito de ello. De pronto se pasan las cosas. Yo desde esta semana les puse que íbamos a hablar hoy del tabernáculo, pero el tabernáculo celestial, porque nosotros ya no dependemos del tabernáculo que fue creado en tiempos de Moisés y Aarón. Entonces vamos a hablar un poquito de todas estas situaciones. Tomé prestadas 2 o 3 cositas de una enseñanza que hizo mi compadre Edison el Viernes Santo en la comunidad. Y la primera es esta pregunta con la que vamos a iniciar, y la segunda es una cosa que tiene que ver con los intereses. Tomé esas 2 cositas prestadas que me parecieron 2 situaciones fundamentales y eso de hecho fue lo que me dio a mí en el corazón, porque siempre que voy a trabajar un tema, le pido al Señor, y tenía otro tema, inclusive que ya lo tengo montado, y lo cambié porque yo le pido al Señor que me dé guianza, que nos dé lo que Él quiera darnos, y me parece que este tema después de Semana Santa es fundamental. Entonces empezamos. Y viene acá la pregunta, una pregunta que muchas personas le hacen a uno. ¿Cómo alguien puede morir por otro que no ha nacido? Es que dicen que Cristo dio la vida por mí y cuando Él murió yo no había nacido, entonces yo no entiendo. ¿Cómo alguien puede morir antes de yo haber nacido? ¿Y cómo alguien puede perdonar los pecados cuando yo ni siquiera había pecado en el momento que Él murió? Él murió antes de que yo naciera y antes de que fuera pecador, Él murió. Entonces no entiendo por qué alguien puede morir por otra persona que no ha nacido. Y es una buena pregunta. No sé si se la han preguntado, ¿cierto? Pero es una buena pregunta y toma relevancia. Vamos a mirar. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo vino a morir por nosotros, no porque nosotros mereciéramos que muriera por nosotros. Aun siendo enemigos de Dios, aun siendo pecadores, aun deleitándonos en el pecado, Cristo dio la vida por nosotros. Él no la dio por ninguna virtud tuya, ninguna virtud mía, no hicimos nada para merecerlo, pero Él lo hizo por amor. Sigue diciendo Romanos 8:29, este pasaje es bien diciente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios conoció a los suyos de antemano. Yo no sé si tú quieres y sientes ser de los de Dios, pero si eres de los suyos, Dios te conoció de antemano y te eligió para que llegaras a ser como su Hijo Jesucristo, a fin de que Jesús fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Los que están conmigo los miércoles en una nueva persona en el Espíritu pueden entender mucho más fácil esto que estoy hablando acá. Que finalmente Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Quiere hacer de nosotros Jesucristos vivientes. Nunca seremos como Él, nunca seremos Jesucristo, pero sí nos transformaremos tendremos su carácter, tendremos su esencia, seremos hijos herederos de Dios. Y Él desde antes de nosotros nacer ya nos había elegido para ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, a ti, a mí y a todas las personas que Dios eligió, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abre la puerta, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Dios te llamó y no estás aquí en este momento escuchando esto por casualidad. Porque Dios te llamó para que te acercaras a Él. Y una vez que los llamó, y han sido muchos los llamados,
Usted no se imagina la cantidad de personas que yo invito para el grupo de oración y para las otras reuniones que yo hago. Dios los sigue llamando. Algunos escuchan la voz y algunos la escucharán más adelante. Y no somos jueces para señalar al que no la escucha, al que no hace caso. Tarde que temprano escucharán la voz de Dios. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Ojo, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Después de tenerlos en la relación correcta con Dios, la relación correcta es una relación de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús. Y sigue la cantaleta de Héctor, que no es de Héctor, que me apropié esas palabras, pero no son mías. Esto se trata de una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Los puso en relación correcta con Él. Es una relación con Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que lo que tenemos que buscar es una relación, hay un montón de cosas que sobrarían en nuestra vida para esa relación. Por eso nos duele, por eso es difícil, por eso nos persiguen, por eso nos critican. Porque al empezar a tener una relación con Él, estás en contravía del mundo. Vas en contravía del mundo, porque el mundo no lo conoce. Por eso Él dice, el que se vuelve amigo del mundo, y ya lo vimos en Santiago capítulo 4, versículo 7, se vuelve enemigo de Dios. Dios ha convertido todas las cosas del mundo enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque no se amoldan a las cosas de Dios. Por eso en Romanos 12:1 dice, no se amolden a las cosas del mundo actual, del mundo presente. No sigan los preceptos del mundo. Antes bien, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y puedan conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Entonces, es una relación con Él. Y luego de ponernos en esa relación correcta con Él, aunque el mundo piense y siga diciendo que vamos en contravía, que estamos equivocados, que el mundo, que como para donde va Vicente, a donde la gente, la mayoría la que manda, no necesariamente. De hecho, si tú quieres atinarle a Dios, debes estar en contravía del mundo. A ellos les dio su gloria. Dios estableció un lugar donde el hombre que había perdido su comunión con Él se pudiera relacionar nuevamente con Él. Resulta que el hombre pecó y sigue pecando. Y cuando el hombre pecó, rompió su relación con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando el hombre está en pecado, está separado, muerto para Dios. La paga del pecado es la muerte. Más adelante dirá, y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero la paga del pecado es la muerte. Isaías 59, 1 al 2, hablando del problema del pecado, dice, no se ha cortado la mano de Dios como para no salvar, ni Él se ha vuelto sordo como para no oír. Pero es que los pecados cometidos por ustedes han creado una barrera entre ustedes y Dios. Han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera ver. Eso dice la palabra de Dios en Isaías 59, 1 al 2. El pecado levanta un muro de separación entre nosotros y Dios. Y si nos devolvemos acá, Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y si estamos separados de Él, ¿cómo tener una relación con Él? Entonces Dios estableció un lugar donde el hombre que había perdido la comunión con Dios pudiera relacionarse nuevamente con Dios, pudiera tener una relación con Dios en ese lugar. Ese lugar se llamaba el tabernáculo. En hebreo, Mishkan, que significa morada, casa, templo. El tabernáculo.
Mishkan. Y el tabernáculo estaba conformado de la siguiente manera. Les voy a mostrar un dibujito y les voy a mostrar algunas cositas. Antes de eso, voy a coger el láser para irles mostrando algunas cositas acá del tabernáculo. Entonces, este es el tabernáculo. Aquí afuera está el altar del sacrificio o el altar de bronce. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Aquí está el candelabro y aquí está el altar de incienso. Esta es la mesa de propiciación y aquí había el primer velo que separaba los atrios del lugar santo, que llegaba hasta este otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este pedacitico de acá, de este velo para acá es el lugar santísimo. Este pedacito de acá para acá era el lugar santo. Y aquí está el arca de la alianza que tenía 2 querubines, uno a cada lado, y adentro estaba el báculo de Moisés, la tabla de la ley y otras cositas. Entonces, ese tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera y a Aarón, Dios se lo describió como uno que está en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo. El de acá es una figura, una prefigura de lo que hay en el cielo. Pero el real está en el cielo. Después ese tabernáculo evolucionó a ser el templo, también donde estaba el lugar santísimo. Ya no era una tienda de campaña donde ellos cuando eran nómadas estaban de un lugar a otro llevando y armando esa tienda y todo, no. Ya era un lugar fijo que era el templo. Y ahí estaba el lugar santo, estaban los atrios y estaba el lugar santísimo. Ahora, vamos a hablar un poquito más del tabernáculo. Dios le dijo a Abraham, a Moisés, en Éxodo 25:9, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Te voy a mostrar un modelo y asimismo, como ese modelo que yo te voy a mostrar, tú debes hacer el tabernáculo aquí en la tierra, como el que yo te voy a mostrar. Dice, haga un lugar como el que voy a mostrarte en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo mucho más hermoso. Pues tratando los hombres a través de del dibujo, de las gráficas, tratando de explicar el tabernáculo, pues una ciudad de oro, pues es una cosa con los pisos son casi de vidrio bruñido, o sea, es una cosa hermosa, ¿cierto? El tabernáculo que hay en el cielo. Ahora, el tabernáculo era esto, estaba rodeado, ¿cierto? Tenía como una cerca, digámoslo así, de unas lonas. Aquí estaba el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Eran los atrios donde estaban las personas, el pueblo esperando el sacrificio. Aquí adentro está el lugar santo, que este es el primer velo. Este que dice 3 acá es el segundo velo y este pedacito de allá adentro es el lugar santísimo. Aquí ya está como en un gráfico. Entonces volvemos, aquí entramos, el altar de bronce, esta es la fuente, todo esto aquí adentro es el lugar santo hasta aquí hay un segundo velo que separa el lugar santísimo y aquí está el arca del pacto de la alianza. Miren que este pedacito aquí es el lugar santísimo, el lugar santo y estos son los atrios. Por eso ahora la canción, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, y después dice, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Resulta que el pueblo de Israel tenía muchos sacrificios, no solamente ese sacrificio. En el pueblo de Israel realmente habían 5 tipos principales de sacrificios o ofrendas, ¿cierto? Había uno que era la ofrenda de cereal, otro que era la ofrenda de la paz, otro que era la ofrenda por el pecado y otro que se llamaba la ofrenda expiatoria, ¿cierto? La ofrenda expiatoria, ¿cierto? O el Yom Kippur, que ahorita vamos a ver qué es eso. Resulta que cuando una persona del pueblo pecaba, debía hacer un sacrificio personal con un animal. Y esa era la que se llamaba la ofrenda personal, ¿cierto? Y era una ofrenda por los pecados.
Las personas que tenían capacidad económica, pues llevaban un cordero, una oveja, ¿cierto? Muchas personas no tenían esa capacidad y llevaban solamente una palomita y la sacrificaban. Imponían las manos sobre el animal para que las consecuencias del pecado y la fuerza del pecado que dominaba a este hombre recayera sobre el animal, y la sangre era el sacrificio expiatorio. Pero esa era una ofrenda personal. Pero cada año se hacía un sacrificio grande, impresionante, para expiar los pecados del pueblo de Israel, y se reunía todo el pueblo una vez al año. El sumo sacerdote hacía un sacrificio personal por sus pecados antes de entrar al lugar santo. Aquí hacía una expiación por sus propios pecados con un cordero, entraba al lugar santo, hacía otros tipos de ritos y debía estar totalmente limpio para entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie en todo el año, ni siquiera el sumo sacerdote, solamente ese día del año. Y ese día del año no podía entrar sino el sumo sacerdote que fue elegido, no más. Ningún otro sacerdote, ninguna otra persona. Y tenía que estar totalmente limpio, haber hecho la expiación correcta, de la manera correcta, haber encontrado un animal que fuera el primogénito, que no tuviera ningún defecto, ninguna cicatriz, que fuera limpio de toda situación. Esto nos habla del Cordero que es Jesús, que fue el primogénito, el primer hijo de Dios, que no tuvo ningún defecto, ningún pecado, que era puro, que era limpio, ¿ya? Y así debía ser el Cordero sacrificado. Si él seguía todo eso estrictamente, estaba limpio, entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo, con las manos untadas de sangre del sacrificio que acaba de hacer, rocía 7 veces, que el 7 es el número de la perfección, sobre el arca de la alianza, o el arca del pacto que está acá, para que Dios expíe los pecados del pueblo de Israel, y se llama a ver qué es expiar y no perdonar, por un año más. ¿Se imaginan el júbilo y los gritos cuando la gente veía salir al sumo sacerdote del lugar santísimo y después del lugar santo, y estar aquí parado, los gritos y la fiesta y el alboroto? Cerremos los micrófonos, por favor, colaboren. Y el alboroto por el sacrificio fue aceptado por Jesús, por Dios, y habían expiado sus pecados un año más. El tabernáculo antiguo y el nuevo. Había una fiesta que se llamaba la fiesta del Yom Kippur en hebreo, también conocida como el día de la expiación. Es el día más sagrado del año judío, es conocido como el día de la expiación. Expiar los pecados no es lo mismo que perdonarlos. Expiar los pecados es: no tendré en cuenta sus pecados, las consecuencias de sus pecados. Tendré misericordia de ustedes y no tendré en cuenta los pecados que hicieron durante este año, y los perdonaré y les daré un año más de júbilo mientras viene el otro sacrificio. Esa era la expiación. Entonces, había un tabernáculo en el Antiguo Testamento donde se hacían todos esos ritos, ¿ya? Y presto estas palabras de mi amigo Edison de la enseñanza que nos hizo el viernes. Resulta que cuando tú tienes una deuda que es muy grande, alguien tiene el micrófono abierto. Yo le quiero pedir el favor, si alguien lo ve, que le diga, por favor, cierra el micrófono, ¿listo? Entonces, les vuelvo a decir, si alguien tiene una deuda muy grande que no puede pagar, usted se acerca ante la persona a la que usted le debe, o el banco, la entidad, y le puede decir, o le decía en tiempos antiguos, le decía: por el momento, no me pague la deuda porque usted no tiene con qué, pero al menos págueme los intereses. Mientras que usted me esté pagando los intereses, yo no lo voy a demandar, yo no lo voy a embargar, y en tiempos antiguos no lo voy a meter a la cárcel. Sígame pagando los intereses hasta que tenga con qué pagar la deuda. Los sacrificios antiguos realmente lo que se estaban pagando eran los intereses de una deuda que el hombre no tenía cómo pagar delante de Dios.
una deuda inmensa de pecado. Entonces, cada año lo que hacían era pagar los intereses para que Dios los perdonara otro año, y al otro año lo mismo, y al otro año lo mismo, y así sucesivamente. Levítico 4:20 dice: así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote, mediante este proceso el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán expiados sus pecados. Expiados es, no se tendrán en cuenta. Las consecuencias del pecado no los perseguirán, serán expiados un año más. Levítico 4:35, después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz, o sea, otro rito que hacían. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor. Purificará a la persona de su pecado y la hará justa ante el Señor. Entonces, era el Yom Kippur, una festividad anual que siguen todavía haciendo los judíos. Los judíos todavía siguen celebrando el Yom Kippur, que es cada año para la expiación de los pecados. Y sacrifican unos corderos en ese acto, uno por el sumo sacerdote, el otro por el pueblo. Y se expían los pecados un año más. Es paradójico ver cómo cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, entonces Juan inmediatamente estaba bautizando en el Jordán y ve a Jesús. Todas estas personas que estaban acostumbradas a celebrar el Yom Kippur año por año y a ir al templo o al tabernáculo a entregar la paloma, la ovejita durante todos los días. Cada que pecaban tenían que ir con una palomita, con un becerrito, con una cosa durante el año para el perdón personal. Y ya anual era el perdón comunal de todo el pueblo, que era en el Yom Kippur. Todas estas personas sabían a qué se refería un cordero o un sacrificio de un cordero. Nosotros ahora no lo conocemos. Por eso cuando nos dicen esas palabras, ahora las estamos entendiendo. Pero toda la vida en la Biblia, en la misa nos decían, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Y entonces nosotros no entendíamos mucho esas palabras. Cuando Juan ve a Jesús acercándose al Jordán, le dice a sus discípulos, a los que estaba bautizando, les dice, mire, ese que viene allá, ese es el Cordero de Dios, el que quita, ya no que expía, el que quita los pecados del mundo. Yo me imagino la mente, el corazón, la confusión de estos hombres cuando Juan les dice esas palabras. Pues no entendieron nada. ¿Cómo así que el Cordero de Dios es un hombre que quita los pecados del mundo? ¿Acaso va a ser las veces de un animal, de un cordero sacrificado? No entendemos. ¿Y cómo así que quita los pecados del mundo? No entendemos. Y Juan sí lo entendía. Juan lo sabía por revelación del Espíritu Santo. Jesucristo era el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Jesús hoy mismo está ofreciendo un sacrificio por ti. Hay una cosa muy tremenda. Jesús ya no se ofrece en el nuevo pacto. Ya no se ofrece un sacrificio cada año. Ya no se ofrece un sacrificio. Jesús no está muriendo cada vez. Jesús murió una sola vez y para siempre. Pero como Él vive en un eterno presente, Jesucristo te está viendo nacer ahora y te está viendo morir. Por eso Él puede morir por ti en la cruz hoy y mañana también. Porque es que el tiempo y en el espacio no están en el cielo. Y el tabernáculo real está en el cielo. El tabernáculo real está en el cielo. No está aquí en la tierra. Está en el cielo el tabernáculo real. Y como era el tabernáculo real, el que realmente nosotros debíamos acceder, entonces no hay problema con que Jesús dé la vida por nosotros en el cielo una sola vez y para siempre. Pero ese sacrificio es, como les dijera, es válido cada día.
Porque vuelvo y le digo, en el cielo no se mide el tiempo y el espacio. Eso es difícil, para muchos imposible de creer en estas mentes finitas. Pero Jesús, en el cielo hay un tabernáculo real, no como el de acá, que era una copia del real. Por eso Jesucristo puede morir por ti antes de nacer. Ahora, en Hebreo 9:24, mire lo que dice para que lo entendamos bien. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Él no entró en el tabernáculo que hizo Moisés, no, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Eso lo dice Hebreo 9:24. O sea que hay un tabernáculo verdadero en el cielo. Jesucristo no entró al tabernáculo de Moisés. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. El sumo sacerdote Jesucristo entró en el lugar santísimo, pero en el tabernáculo real, en el que está en el cielo, para hacer una ofrenda, para presentarse como ofrenda agradable a Dios a favor de todos nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. No, él no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, entró una sola vez. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, que lo revivimos cada día en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo entrando al lugar santísimo con su sangre poderosa de perdón total de los pecados. Y mire que aquí hay un texto que lo voy a utilizar para una cosa que no tiene que ver nada con lo que le estoy enseñando, pero tengo que aprovechar el papayazo. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez y para siempre. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya se ocupó de ellos, sino para traer salvación a todos los que lo esperan con anhelo, o que los que esperamos con anhelo su venida. Y les dije que iba a aprovechar un papayazo que me da este pasaje para desmontar de una vez por todas las mentes de ustedes y de todas las personas que escuchen esta enseñanza en las redes. Es el verso 9, el capítulo 9, versículo 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, con esto se desmonta la reencarnación total. Las personas mueren una sola vez. No es que yo muera y me reencarno y vuelvo y muero y me reencarno. No. Nosotros resucitaremos con Cristo. Nosotros morimos una sola vez y después vendrá el juicio. Un cristiano que crea en la reencarnación tiene que replantear sus ideas y decir, ¿dónde estoy? Porque está en el lugar equivocado. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. Aproveché pues el papayazo que me dio el texto. Resulta que cuando Jesucristo murió y dijo consumado es, pasó una cosa impresionante. Una cosa, hay muchos datos en la Biblia que a veces no entendemos. Nosotros no entendemos muchas cosas que están en la palabra de Dios. Hay un texto, hay un pasaje muy bonito en Mateo 27:52. Dice, les voy a leer desde antes, Mateo 27:51. Lo estoy buscando aquí, me esperan un momentico porque se me acabó de ocurrir cuando vi esto, que no lo tenía preparado. Voy a buscar Mateo porque se los quiero leer más bien para que quede bien. Mateo 27. Voy a leerles del 50, vamos a ver desde el cual. Mateo 27, ¿qué pasa pues? Mateo 27.
Mateo 27. Voy a leerles desde el, bueno, en esto uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada. 50. Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. No, es que estoy en el 26, perdón, 27, sí, con razón, yo leía una cosa que no era. Listo. Entonces dice, y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y la sujetaba en una caña y la ofrecía a beber. Pero los otros le dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló, expiró, murió. En esto, el velo del santuario, el velo del templo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Hay una cosa tremenda. Recuerdan que el lugar santísimo solamente podía entrar una sola persona una vez al año, y era el sumo sacerdote. Si el lugar santísimo estaba destapado, todas las personas que estuviesen al frente morirían instantáneamente carbonizados, porque ningún hombre era digno de estar ante la presencia de Dios. Habría una destrucción total. Si el velo se rompe, si el lugar santísimo se abre, todas las personas, como hemos pecado, no teníamos derecho a estar ante la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió, y aquí está otra vez, otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Cuando Jesús murió, la cortina del templo, la que separaba el lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese detalle quiere decir que ya la presencia de Dios no estaba velada para ningún hombre. Dios ya había cancelado la deuda. Ya no eran los intereses, porque cuando el pueblo de Israel iba al tabernáculo a hacer sus ofrendas, pagaba los intereses, pero la deuda seguía ahí. Y la deuda continuó durante todos los años. Y esa deuda nunca se pagó hasta que Jesucristo le dijo al Padre, Padre, yo voy a pagar la deuda. No voy a pagar los intereses, va a pagar toda la deuda, cancelar totalmente la deuda. Y canceló la deuda. Y al cancelar la deuda, entonces la presencia de Dios ya no estaba velada, no tenía un velo, no estaba velada para ningún hombre. Por eso llévame al lugar santísimo con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero reveló, hizo un puente entre nosotros y Dios, y la presencia de Dios está abierta para todos los hombres, porque Jesucristo ya pagó la deuda de pecado del hombre. Pero además de eso, dice que resucitaron muchas personas que habían muerto antes que él, ¿cierto? Hombres santos, hombres buenos que habían muerto con la expiación de pecado, pero seguían en pecado en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y esas personas no podían tener ninguna oportunidad delante de Dios porque tenían todavía una deuda. Pero cuando la deuda la canceló Jesús, las tumbas se abrieron y salieron y resucitaron. Después de que Jesucristo resucitó, se abrieron y salieron y fueron vistos en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no había deuda de pecado. Jesucristo canceló la deuda de pecado que teníamos nosotros con Dios. Y hago una pregunta, si el pueblo de Israel se regocijaba tanto cuando en el Yom Kippur y se sigue regocijando, que solamente sirve para pagar los intereses, que solamente sirve para expiar los pecados, ¿cuánto más nosotros con el sacrificio de Jesucristo en la cruz debíamos regocijarnos cuando nos perdonó todos los pecados? Y viene una pregunta retadora. ¿Cómo no le damos importancia al sacramento de la reconciliación? Si anteriormente la gente tenía que comprar animales, cabras, palomas y hacer todo ese rito para que sus pecados ni siquiera fueran perdonados, fueran expiados. Y lo único que tenemos que nosotros hacer
es ir ante la misericordia de Dios y acceder al sacramento de la reconciliación. Porque la deuda ya fue pagada y en Jesucristo tenemos perdón para nuestros pecados. Ya no es expiación, ya es perdón total por nuestros pecados. Vamos a cancelar la deuda, dijo Dios. Ya no es los intereses. Padre, yo quiero cancelar esa deuda. No quiero que ninguna persona sea deudora. Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta, había una deuda y Él la eliminó, la rompió, ya pagué. Un acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en esa cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba de Dios y entre nosotros. La ley de Moisés no podía salvarnos, expiaba los pecados, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Qué hermosa pedagogía de Dios. Qué hermosa pedagogía llevar al pueblo a todas esas cosas para después traer la solución completa a la humanidad. Físicamente Jesús murió en el Calvario y todos conocemos esa situación, esa muerte horrorosa, espantosa. Cuando uno escucha esas 7 palabras de angustia, pero también de esperanza, uno dice, Señor, ¿cómo soportaste todo esto, Dios? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Y cómo es posible que no lo valoremos? ¿Cómo es posible que sigamos igual? ¿Cómo es posible que el hombre siga dándole la espalda a Dios? Lo decía el Viernes Santo en la palabra que me tocó, tengo sed. Y sí, el Señor sigue teniendo sed. Sed de que el mundo entienda lo doloroso que fue su sacrificio. Sed de que el mundo se vuelva a Él. Sed de que el mundo deje las cosas del mundo. Siga en los estándares del mundo. Se aleje del mundo y atine a Dios. Le entregue su vida a Dios. Sed de justicia. La justicia de Dios. Sed de amor, sed de caridad, sed de comprensión. Y sigue teniendo esa sed, porque en vez de agua, le seguimos dando vinagre. Porque pensamos que solamente con hacer oraciones, novenas, ritos, con eso saciamos su sed. Y como lo decía yo el viernes, cualquier agua que tú le des a Jesús, que no sea el agua que sacie su sed, sigue siendo vinagre. Porque la sed de Jesús no la sacias tú con ese tipo de ofrendas. Sí, muy bonita la oración, pero él mismo lo dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. A él no lo impresionamos con nuestras oraciones. Es necesaria la oración para que no me interpreten mal. Son necesarios algunos ritos para que no me interpreten mal, pero eso no sacia la sed de Jesús. La sed de Jesús la sacia tu misericordia. La sed de Jesús y mi misericordia. La sed de Jesús la sacia el amor de los unos con los otros. La sed de Jesús la sana la justicia. La justicia. La sed de Jesús la sana en nosotros no seguir las corrientes del mundo. Entonces el mundo dijo el aborto. Y si el mundo lo dice, si el hombre lo dice, si la ciencia lo dice, si hay argumentos, entonces sí el aborto. La sed de Jesús la salva o la sacia el hombre que dice no al aborto. Porque nosotros no somos dueños de la vida, no a la eutanasia, no al matrimonio entre personas del mismo sexo, no a la descomposición social, no a la destrucción de la familia. No sigamos las corrientes del mundo.
La propuesta de Dios es hermosa. Cristo en el santuario celestial, pero espiritualmente Cristo murió y entró al lugar santísimo. Al lugar santísimo, pero no al tabernáculo hecho por Moisés y Aarón, sino al lugar santísimo que está en el cielo. Y allá, en el arca de la alianza del cielo, hizo una ofrenda agradable, agradabilísima para Dios, por ti, por mí, por nosotros, para que tuviéramos la tranquilidad de entrar al lugar santísimo y decirle, te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesús, te adoramos, Jesucristo, Hijo de Dios. Podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, por esa sangre poderosa. Segunda de Corintios 5, 21 y al 6 al 12 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Yo les vuelvo a leer ese versículo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. O sea que Cristo fue nuestro sustituto, nos sustituyó en esa cruz. Los que deberíamos de estar en esa cruz éramos tú y yo. Y Él estuvo ahí por ti y por mí. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él fue el que medió. Él fue el que sirvió de sustituto, de mediador entre Dios y los hombres con ese sacrificio cruento en la cruz. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Miren lo que dicen los apóstoles, le rogamos, le suplicamos, que no reciban ese regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, como muchos lo hacemos en nuestra vida permanentemente. Y el 6.2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, en el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación, es hoy. Reconócete pecador, pídele perdón al Señor, acude al sacramento de la reconciliación y confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y derramar la gracia de su amor en tu vida. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, dicen los apóstoles. Por último, en Deuteronomio 21:23 dice, el cuerpo no debe quedar allí. O sea que el cuerpo no debía quedar en la tumba, ¿cierto? Dice el pasaje, el cuerpo no debe quedar allí. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. O sea que para algunos la cruz es maldita y no es maldita la cruz. La maldición recaía sobre el que era colgado en la cruz. Maldito aquel que es colgado en un madero. La maldición cayó sobre Cristo, no sobre la cruz. La maldición la recibió Cristo, no la cruz. Para que no se dejen por ahí meter el dedo, es que la cruz es maldita, no. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La maldición la recibía la persona que fue colgada en el madero, en la cruz. Pero Jesucristo, como es el Hijo de Dios, en obediencia, recibió la maldición, no solamente la cruz, sino todas las maldiciones que recaen sobre ti. Él las recibió para que tú estés exento de toda maldición y lo vamos a leer. ¿Listo? Mire lo que dice acá. Pues. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue cargado en la cruz, cargó sobre sí mismo la maldición de nuestras fechorías
Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición recayó sobre él, y al caer la maldición sobre él, todas las maldiciones de nuestras fechorías, de nuestras cosas, las maldiciones generacionales, las maldiciones de las personas, caen y las esquiva Cristo como un escudo poderoso, porque Cristo nos rescató de la maldición dictada por la ley. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido, el que tú tienes y el que yo tengo. Ya somos hijos de Dios. Fuimos sellados por Dios para distinguirnos como propiedad de Dios. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, fue traspasado, fue aplastado, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y los que tienen enfermedades, mire lo que dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En otra Biblia dice, por sus llagas alcanzamos la salud. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todo el castigo que él sufrió nos trajo paz, libertad, sanidad, rompió toda maldición, toda impureza. Jesucristo no solo murió en la cruz por nuestros pecados, murió para que tuviéramos completa libertad como hijos de un gran rey. No te sientas aplastado, no sientas temor. Él está contigo. Él murió por ti, por mí en esa cruz. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto y me gustó mucho esta foto. Un cordero sacrificado, pero el cordero de Dios, el auténtico, el que quita los pecados del mundo. Este era para la expiación, pero este es para la liberación total. Este pagaba los intereses, pero este pagó la deuda total. Al que nunca fue pecado, fue tomado como pecado y murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre y para que nosotros tuviéramos una relación perfecta con Dios. Qué hermosa situación nos trae esta enseñanza del tabernáculo. Voy a dejar de grabar.